Hola, ¿qué tal? Soy Alex Nogués y con este vídeo pretendo explicaros cómo jugar a Foresta para que os podáis lanzar a vuestras partidas con este juego de cartas en el que tendréis que conseguir el bosque mediterráneo más estable y diverso posible. Es un juego semi-cooperativo para 2 a 4 jugadores, a partir de 9 años, con partidas que durarán entre media hora, depende del número de jugadores, pero alrededor de la media hora. Aquí tenéis a la disposición para jugar 2 personas. En el centro de la mesa 20 cartas dispuestas, son cartas que llamaremos de fauna y flora. Básicamente son cartas de animales, plantas y hongos. Hay 9 tipos distintos, cada una con su color, mamíferos, por ejemplo, árboles, invertebrados, etc. Así hasta 9. Y unas cartas un poco peculiares que son estas que tienen aquí este símbolo, que son cartas cúspide. Estas cartas son animales que están arriba de la cadena alimentaria y te van a permitir una acción adicional cuando las incorpores a tu bosque. Tenemos también el mazo de fauna y flora preparado. Tenemos 2 cartas cada jugador que hemos seleccionado haciendo un pequeño draft, una selección que hemos ido pasando las cartas, esto está explicado en el reglamento. 2 cartas de relaciones ecológicas. Estas cartas son un poco la chicha del juego, tienen una puntuación que puede ser positiva o negativa al final de la partida, en función de cómo las juguemos. Unas cartas de activación, que son las cartas de fauna y flora que van a permitir poner en marcha esa relación ecológica, y aquí está la función ecológica que genera, que producen su presencia. Por ejemplo, aquí tengo una carta en la que me dice que teniendo pinos y teniendo escarabajos en mi bosque, voy a traer lagartijas y picos de capinos. Estas 2 cartas las podré traer de fauna y flora hacia mi bosque si cumplo y juego esta relación ecológica. Pero esto lo veremos un poco más ahora, en cuanto nos pongamos a jugar. Dentro del mazo de fauna y flora hay unas cartas especiales, que son de 2 tipos. Cartas de cambio climático. Estas cartas, que hay 3, se habrán repartido cada tercio de mazo, ¿sí? Y aparecerán más o menos cada tercio de partida. La tercera indicará el final de la partida. Cuando aparezca la tercera, deberá acabar la partida. Y además, su aparición regula los efectos de las cartas de eventos climáticos, que hay 3, sequía, incendio y pérdida de biodiversidad. Estas 3 cartas, al aparecer, deben resolverse, tendrán efectos negativos sobre los jugadores, sus bosques, sobre fauna y flora, cada vez peores a medida que avanza el cambio climático, y aparecerán de manera aleatoria. Pueden aparecer muy al principio de la partida, muy al final, bien repartidas, algunas no aparecer porque acabe antes, etc. Porque se van a ser barajadas con el resto de cartas. Vamos a jugar un turno para que entendáis cómo se juega. Al principio de la partida solo tenemos la oportunidad de coger cartas de fauna y flora de un modo, que es tomando cartas que estén en contacto ortogonal, es decir, que uno de sus lados toque con otra carta de su mismo color, no en diagonal, ortogonal. Por ejemplo, estos 3 mamíferos están en contacto directo. Este no tiene ningún mamífero a su alrededor. El conejo no lo podremos coger, pero podríamos coger el gamo, el jabalí o el erizo. También podríamos coger estos 3 invertebrados, cualquiera de ellos, uno. O podríamos coger alguno de estos 2 pinos. En función de las cartas y de nuestra estrategia, podríamos decidir coger una carta u otra. Por ejemplo, yo voy a coger este escarabajo, este gran Capricornio, mi carta preferida. La coloco en mi bosque. Esto se llama zona de bosque, cada jugador tiene la suya. Y aquí se irán acumulando las cartas de fauna y flora y las cartas que vayamos jugando y estabilizando de relaciones ecológicas. Esta es la primera fase del turno, coger una carta. Ahora podríamos jugar tantas cartas como quisiéramos de relaciones ecológicas, las dejo aquí a la vista. Esta carta podríamos jugarla porque tenemos aquí el Capricornio, el escarabajo, como una de las condiciones de activación. ¿Cómo funcionan? Estas cartas las podemos jugar en 3 posiciones. En el bosque, si disponemos de las 2 cartas, que nos dice la carta de relaciones, si tuviéramos, por ejemplo, el pino, también en nuestro bosque, podríamos jugar esta carta, bajarla a la mesa y colocarla en el bosque. Nos daría 3 puntos al final de la partida y además activaríamos esta relación, que podríamos jugarla al bajar la carta, pero además, cuando nos vuelva a tocar,
en vez de buscar cartas en contacto con colores de su mismo color, podríamos activar una de nuestras cartas de relaciones para coger cartas de manera más fácil. En cualquier caso, no tengo las dos cartas aún, con lo cual no la puedo jugar en mi bosque. La podría jugar en uno de los corredores si el otro jugador tuviera la otra parte de las condiciones de activación, si tuviera el pino. ¿Esto qué significaría? Simplemente que ganaría un punto tanto yo como mi rival al final de la partida, y que tanto yo como el otro jugador podríamos activarla cuando quisiéramos. No la primera vez, no al jugarla, que solo la activaría yo, pero en el siguiente turno, por ejemplo, el otro jugador podría usar esa relación ecológica, porque está dentro de la conexión entre nuestros bosques. Y la tercera posición o posibilidad es jugarle a la zona potencial, que es otra zona que tenemos encima de nuestro bosque. Eso se llama zona potencial. Eso quiere decir que nuestro bosque, al tener escarabajos, es atractivo para los picapinos, es atractivo para las lagartijas, pero no es una relación estable. Si acaba la partida con esta carta en esta posición, perderíamos 3 puntos. Y además es una carta que nos pueden robar si alguien consigue el escarabajo y el pino antes que nosotros. En algún momento que de la partida que podamos colocar un pino, también podríamos simplemente bajarla a nuestra zona. No siempre va a quedarse en la zona potencial. Pero si se quedara hasta el final de la partida aquí, tendríamos un problema, porque perderíamos puntos. Nos interesa estabilizar relaciones también. En cualquier caso, yo la juego, la coloco aquí, me arriesgo a tener 3 puntos menos, pero me ayuda a mejorar mi bosque, obteniendo, ahora sí, o el picapinos, que no está en la mesa, o la lagartija. La lagartija está aquí, la cojo y la coloco en mi bosque. Y así acabaría mi turno. Podría jugar otras relaciones si quisiera. Lo único, acaba mi turno, digamos que no voy a hacer nada más, y lo único que tengo que hacer es, si deseo, reponer todas las cartas de relaciones que haya usado, cogiéndolas del mazo. Eso sí, aleatoriamente. La primera del mazo. Tantas como quiera. No es obligatorio, porque quedarte con cartas de relaciones sin activar también penaliza al final de la partida. Ahora el otro jugador jugaría exactamente del mismo modo, pero atención, deberá mover primero o reponer cartas. Como hay como veis aquí, 2 huecos en fauna y flora, habrá que poner 2 cartas. Pero antes de colocar las cartas, puede desplazarlas según sus intereses, hasta 2 movimientos. Esto podría ser un movimiento para que se queden en contacto la lombriz con los invertebrados. También podría ser otro movimiento hacer así, para poder poner en contacto 2 mamíferos si te interesa coger el conejo. Podrías hacer hasta 2 movimientos. Por ejemplo, esto sería 1, pero también podrías desplazar 2. Es decir, tienes que ocupar, moviendo filas o columnas, tantas cartas como quieras, ocupar los espacios vacíos. Y eso lo puedes hacer tantas veces como huecos. Pongamos por caso que yo muevo los árboles aquí, muevo el ciervo aquí, el gamo, y ahora sí, cojo 2 cartas, las muestro y las coloco como quiera. En este caso son 2 pájaros, los colocaremos así. Ahora tenemos para escoger estos 2 mamíferos, estos 2 mamíferos, estos 2 árboles y también estos 3 aves. En cambio, los invertebrados han quedado separados, ya no los podemos coger fácilmente. El jugador ahora, en su primera fase, cogerá la carta que quiera, jugará sus cartas de relaciones donde quiera o pueda, repondrá sus cartas y así se irá jugando. Cuando aparezca una carta de evento climático, se resuelve. Se quita, esto está explicado en las instrucciones. El incendio quemará árboles, quemará matorrales en función de cómo de intenso es el incendio o de cómo ha avanzado el cambio climático. Una vez resuelto, se saca la carta siguiente para reponer fauna y flora. Si sale la carta de cambio climático, se deja al margen para saber cómo ha avanzado el cambio climático, cómo afecta a estos eventos. Y cuando salga la tercera carta, se acaba la partida. El jugador inicial, si ya ha jugado, no jugará el resto de jugadores hasta que llegue su turno, que se habrá acabado la partida. Todos deberán jugar el mismo número de turnos, todos los jugadores. En ese momento se deben garantizar lo que se llaman las condiciones de resiliencia, que son las siguientes. 1. Que en todos los corredores sobre la mesa, tiene que haber al menos una relación ecológica jugada. Los bosques tienen que estar conectados. 2.
todos los jugadores deben tener al menos un árbol en su bosque. Y 3. Entre todos los jugadores deben tener los 9 tipos de organismos, los 9 colores. Si eso es así, la victoria es común, la victoria global se ha conseguido, y después uno de esos bosques, una de esas zonas del bosque, será la ganadora. ¿Cuál? La que tenga más diversidad y más estabilidad en sus relaciones. En la web también encontraréis un ejemplo de puntuación.